cuando el fin ha sido alcanzado. Es un estado que recuerda el de un hombre sumergido en profundos pensamientos, encerrado en sí mismo, concentrado en su alma, no prestando atención a lo que lo rodea, a las gentes, a las cosas, a los acontecimientos. Sin embargo, cuando un hombre está sumergido en sus pensamientos, es el intelecto el que actúa, mientras que aquí es el corazón. Cuando sobreviene la sed de Dios, el alma está recogida en sí misma y permanece ante la faz de Dios. A veces, ella despliega, ante Él, las esperanzas y los sufrimientos de su corazón, como Ana, la madre de Samuel. A veces, ella le rinde gloria, como la muy Santa Virgen María, o incluso, permanece ante Él en la admiración, como lo hizo a menudo San Pablo. En ese estado, toda actividad personal, todo pensamiento y todo proyecto se detiene, la atención deja de aplicarse a las cosas exteriores. El alma en sí misma no quiere ya interesarse en nada. Esto puede suceder cuando se está en la iglesia o durante la oración, durante una lectura o una meditación, incluso durante alguna ocupación exterior o mientras uno se encuentra acompañado. Pero en ningún caso depende de nuestra voluntad. Aquel que ha experimentado alguna vez esta sed no puede olvidarla y busca volverla a sentir, la busca, pero no logrará jamás hacerla volver. Mediante sus propios esfuerzos, ella viene por sí misma. Una sola cosa depende de nuestra libre voluntad. Cuando ese estado de deseo sobreviene, no permitáis que cese, sino poned la mayor atención en darle la posibilidad de permanecer en vosotros durante el mayor tiempo posible. 2 clases de oración interior. La oración interior consiste en permanecer ante Dios con el intelecto en el corazón, sea que se viva simplemente en su presencia, sea que se expresen súplicas, acciones de gracia y alabanzas. Es necesario adquirir el hábito de mantenerse constantemente en comunión con Dios, sin ninguna imagen, ningún razonamiento, ningún movimiento perceptible en el pensamiento. Tal es la expresión auténtica de la oración, la esencia de la oración interior, o sea, mantenerse ante Dios con el intelecto en el corazón, consiste precisamente en esto. La oración interior comporta 2 estados. El primero es arduo, es el de aquel que se esfuerza en alcanzarlo por sí mismo. En el otro, la oración brota y actúa por sí misma, se es involuntariamente arrastrado a él, mientras que el primero debe ser objeto de un esfuerzo constante. En verdad, por sí mismo, ese esfuerzo está destinado al fracaso, pues nuestros pensamientos están siempre dispersos. Sin embargo, testimonia nuestro deseo de alcanzar la oración incesante, y es por ello que atrae sobre nosotros la misericordia del Señor, es por su causa que Dios, de tiempo en tiempo, colma nuestro corazón de un impulso irresistible a través del cual la oración espiritual se revela a nosotros bajo su verdadera forma. La oración que actúa por sí misma. En ese caso, cuando el espíritu de oración se vuelca sobre un hombre, éste no puede, de ninguna manera, elegir qué forma de oración le será acordada. Esas son las distintas corrientes de una sola y misma gracia. Sin embargo, esas oraciones infusas son, de hecho, de 2 tipos. En el primero, se tiene la posibilidad de obedecer o desobedecer a ese espíritu, se le puede ayudar o separarse de él. En la segunda, no se puede hacer absolutamente nada, se está sumergido en la oración y se permanece bajo el imperio de una fuerza exterior que no deja libertad para actuar de otro modo. La ausencia total de libertad de elección no existe, por consiguiente, más que en esta última clase de oración. En todas las otras, continúa existiendo la posibilidad de hacer una elección. La oración del Espíritu. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Rom 8:26. Estas palabras serán más fáciles de comprender si podemos relacionarlas con algo que hayamos experimentado. El Espíritu se mueve en nosotros a través de la oración que sobreviene por sí misma. Habitualmente, para orar, utilizamos un libro de oraciones o nuestras propias palabras. La oración puede estar acompañada de sentimientos y de suspiros, pero nos es imposible provocarlos deliberadamente. Fuera de esos sentimientos y de esos suspiros, sucede a veces que la inspiración de orar sobreviene por sí misma, forzándonos a orar y no dejándonos en paz en tanto que la oración no se ha expresado enteramente. Es esto lo que describe el apóstol. Es raro que se pueda precisar claramente el contenido de esta oración, pero ella es, casi siempre, inspirada por un total abandono a la voluntad divina y una entera confianza en la guía de Dios, ya que Él sabe, mejor que nosotros, lo que conviene a nuestro interior y a nuestro exterior, desea nuestro bien más que nosotros mismos, y está listo para procurarnos
todo lo que es bueno y a disponerlo todo para nuestro bien durante todo el tiempo en que nosotros mismos no le opongamos resistencia. Todas las oraciones compuestas por los santos padres que han llegado hasta nosotros son de este origen y han sido inspiradas por el Espíritu. Esa es la razón por la cual siguen siendo eficaces de una manera tan permanente. El acercamiento a la oración contempla-va. En la oración puramente contemplativa, las palabras y los pensamientos desaparecen, no por nuestra voluntad, sino por impulso previo. La oración del intelecto se transforma en oración del corazón, o mejor, en oración del intelecto en el corazón. Su aparición coincide con la del calor en el corazón. A partir de ese momento, en el curso normal de la vida espiritual, no hay ninguna otra. Esta oración, profundamente arraigada en el corazón, puede prescindir de palabras y de pensamientos, puede consistir únicamente en permanecer en presencia de Dios, abriéndole nuestro corazón en la adoración y el amor. Es un estado en el cual se es irresistiblemente empujado a permanecer interiormente en presencia de Dios, o bien es la visita del espíritu de oración. Pero todo esto no constituye todavía la verdadera oración contemplativa, que es el estado de oración más elevado, y que solo aparece de tiempo en tiempo entre los elegidos por Dios. Oración hace-va y oración contempla-va. La acción de la oración en el corazón puede realizarse de dos maneras. A veces es el intelecto el que actúa primero, uniéndose al Señor por un continuo recuerdo suyo en el corazón, otras veces es la oración que actúa por sí misma cuando, movida por el fuego de la alegría, atrae el intelecto hacia el corazón y lo mantiene allí, ocupado en invocar al Señor Jesús, sosteniéndose ante él con respeto. La primera clase de oración requiere un esfuerzo, la segunda actúa por sí misma. En el primer caso, cuando la fiebre de las pasiones se ha calmado, la acción de la oración comienza a manifestarse en el cumplimiento de los mandamientos y el calor del corazón como consecuencia de la invocación perseverante del Señor Jesús. En el segundo caso, el Espíritu atrae al intelecto hacia el corazón y lo establece en sus profundidades, impidiendo su vagabundaje habitual. En ese caso, no se está como prisionero llevado de Jerusalén a Asiria, sino, por el contrario, como un repatriado que vuelve de Babilonia a Sión, diciendo con el profeta: «Eres alabado, oh Dios, en Sión. Y se cumplirán en Jerusalén los votos que te han hecho». Salmo 64, 2. Además de esos dos tipos de oración, es posible encontrar, a veces el intelecto activo, y otras el intelecto contemplativo. El intelecto activo destruye las pasiones con ayuda de Dios. El intelecto contemplativo ve a Dios, en la medida en que esto es posible para el hombre. El peregrinaje interior del intelecto y el corazón. Aquel que se ha arrepentido, se pone en camino hacia el Señor. Ese viaje es un peregrinaje cumplido en el intelecto y en el corazón. Es necesario poner los pensamientos en el intelecto de acuerdo con las disposiciones del corazón, de tal modo que el espíritu del hombre esté sin cesar con el Señor, como si estuviera ligado a él. Aquel que está así unificado, y constantemente iluminado por la luz interior, recibe en sí mismo los rayos de la iluminación espiritual, como Moisés, cuyo rostro fue glorificado sobre la montaña porque estaba iluminado por Dios. David alude cuando dice: «La luz de tu rostro ha sido impresa sobre nosotros». Salmo 4, 7. El medio de alcanzar este estado es orar con el intelecto en el corazón. Solo cuando esto comienza a realizarse, la visión del intelecto se hace clara, y el espíritu, contemplando a Dios en la luz, recibe de él la facultad de ver y de arrojar todo lo que podría hacernos avergonzar delante suyo. Muchos buscan aproximarse a Dios a través, simplemente, de palabras y actos exteriores. Pasan su vida con la esperanza de lograrlo, pero no lo alcanzarán jamás, pues no siguen el buen camino. Es a ellos a quienes decimos: «Venid a Dios con el intelecto en el corazón y seréis iluminados, no tendréis ya que sufrir derrotas por parte del enemigo que, hasta ahora, a pesar de nuestra corrección exterior, os ha dominado constantemente y puesto vergüenza en vuestros pensamientos y en los sentimientos de vuestro corazón. Él os dará poder sobre todos los otros movimientos del alma y os hará capaces de confundir al enemigo cada vez que él intente confundiros». Orad como si lo hicierais por primera vez. No consideréis jamás una obra espiritual firmemente establecida, y esto es particularmente verdadero respecto a la oración. Orad siempre como si lo hicierais por primera vez. Cuando hacemos algo por primera vez, comenzamos con entusiasmo nuevo y voluntad ardiente. Cuando comenzáis a orar, si lo hacéis siempre como si jamás hubierais orado como es debido, y ahora, por primera vez, desearais hacerlo, entonces oraréis siempre con un ardor renovado y viviente. Y todo irá bien.
Si no lográis éxito en la oración, no esperéis alcanzarlo en otra cosa. Pues la oración es la raíz de todo. 2. La oración de Jesús. A. La meditación secreta 1. La meditación interior debe comenzar lo antes posible. Recogeos en vuestro corazón y allí practicad la meditación secreta. Por ese medio, con la ayuda y la gracia de Dios, el espíritu de celo conservará en vosotros su verdadero carácter, ardiendo a veces menos, a veces más. La meditación secreta nos coloca sobre el camino de la oración interior, que es el camino más directo hacia la salvación. Podemos abandonar todo lo demás y consagrarnos únicamente a esta obra, y todo irá bien. Por el contrario, si cumplimos todos nuestros deberes, pero desdeñamos esta ocupación, jamás lograremos fruto. Aquel que no entra en sí mismo y menosprecia esta tarea espiritual no hará ningún progreso. Es necesario reconocer, sin embargo, que esta tarea es extremadamente difícil, en particular al comienzo. Sin embargo, ella da resultados abundantes y rápidos. Un padre espiritual debería, entonces, iniciar a sus discípulos en la práctica de la oración interior lo antes posible y afirmarlos enseguida sobre dicha práctica. Se puede, incluso, hacerlos comenzar con ella antes que con las observancias exteriores, o al mismo tiempo, de todos modos, es esencial no desdeñar esta iniciación, por temor a que luego sea demasiado tarde. En efecto, la semilla misma del crecimiento espiritual está escondida en esta oración interior. Lo único necesario es subrayar su importancia y explicar la manera de iniciarla. Si esta oración está bien implantada en nosotros, todas las obras exteriores serán, ellas también, cumplidas en buena gracia y con fruto, sin ella. Toda la actividad exterior semeja a una cuerda podrida que se parte a 1. Meditación secreta, en ruso, tainos poikenie. El término poikenie significa literalmente práctica, ejercicio o estudio. En un contexto ascético o espiritual, este término comprende a la vez la idea de meditación y de oración. Según el obispo Ignacio, bajo el nombre de meditación, los santos padres entienden cualquier oración breve o incluso cualquier frase corta que se tiene el hábito de recitar o de recordar constantemente y que el intelecto y la memoria han asimilado en tal forma que ella expulsa todos los otros pensamientos. La expresión meditación secreta puede referirse, entre otras cosas, a la oración de Jesús o a la meditación de algún versículo de un salmo o de algún otro texto perteneciente a las Escrituras. Cada instante. Notad bien que esta práctica debe desarrollarse progresivamente, lentamente, con una gran sobriedad, pues, si no se adopta progresivamente, se corre el riesgo de que pierda su carácter fundamental, y no sea más, al cabo de algún tiempo, que una simple observancia exterior. Por consiguiente, aunque existen efectivamente personas que, a partir de una regla exterior arriban a la vida interior, el principio inalterable debe ser, volverse, en lo posible, hacia el interior y encender allí el espíritu de celo. Esto parece muy simple, pero si no sois bien informados sobre la oración interior, podéis encadenaros largo tiempo sin recoger nada. Esto sucede porque la actitud exterior es, por naturaleza, más fácil y por lo tanto más atrayente, la actividad interior, por el contrario, es difícil y, por consiguiente, desalienta. Aquel que se liga a la primera, considerándola esencial, llegará a ser, él mismo, poco a poco, material, su celo se enfriará, su corazón se emocionará raramente, se alejará cada vez más de la obra interior y creerá que debe dejarla de lado hasta el momento en que esté maduro para emprenderla. Cuando más tarde mire hacia atrás, comprenderá que ha dejado escapar el momento favorable. En lugar de esforzarse por adquirir gradualmente una vida interior más sólida, se habrá hecho incapaz de dedicarse a ella. No es que debamos abandonar la obra exterior, por el contrario, ella es el sostén de la obra interior y ambas deben ser llevadas a la par. Es necesario, sin embargo, dar prioridad a la adoración interior, pues debemos servir a Dios en espíritu, adorarlo en espíritu y en verdad. Las dos actividades dependen una de la otra, pero es preciso recordar su valor respectivo e impedir que la una excluya a la otra para que no se introduzca una separación en nuestra consagración a Dios. Permaneced en el interior y adorad en el secreto. Lo que los santos padres consideran más importante, lo que recomiendan en mayor medida a sus discípulos, es comprender bien el estado espiritual y el arte de mantenerse en sí. No hay más que una regla para aquel que quiere alcanzar ese estado. Permaneced en su interior y allí adorad en el secreto del corazón, meditad sobre el pensamiento de Dios, recordad la muerte y considerad con contrición los pecados cometidos. Tened conciencia de
estas cosas y repasadlas en vosotros mismos. Preguntaos, por ejemplo, ¿dónde voy? O bien, decíos, soy un gusano